8 de la mañana, 25 minutos. Muchos auditores se han comunicado con nosotros también esta mañana a propósito de lo que está sucediendo con la nueva ola de migrantes en el norte de nuestro país. Están mejorando las condiciones meteorológicas, esto es lo que pasa. Entonces se puede transitar con mejores condiciones a través del desierto y pasar por pasos no habilitados. Y eso es lo que está ocurriendo en estos instantes, donde hay una nueva avalancha de migrantes, principalmente venezolanos, que están ingresando a nuestro país. Muchos auditores nos dicen, de Antofagasta, de Iquique, que las plazas están repletas de migrantes, que las plazas ya no las pueden ocupar los chilenos, que ya no pueden ir con niños, porque simplemente los espacios públicos están ocupados por los migrantes y que naturalmente se transforman en lugares que en un principio eran de esparcimiento, en lugares también bastante insalubres, porque naturalmente que las personas están viviendo en esos lugares y no hay condiciones sanitarias para vivir ahí. La situación es muy compleja, hay niños pidiendo dinero en las calles, familias completas pidiendo dinero en las calles, una situación de emergencia, no solamente es desde el punto de vista de los que entran, migratorias, de rompimiento de alguna regla, sino también de una situación de precariedad humana, que es lo que se está viviendo en el norte de Chile. Recordemos que estas personas además llegan en pésimas condiciones, muchas de estas han fallecido incluso en el tránsito, que es muy complicado para ingresar a nuestro país, se han contagiado de COVID, además han fallecido, como digo, en estas circunstancias, y llegan además a estas ciudades que no están preparadas tampoco para recibirlas, muchos de ellos la ven como de tránsito. Vamos a revisar lo que ha pasado en el norte del país, en Iquique, en la zona de Tarapacá, también en Antofagasta, que hay varios que están esperando el resultado del examen PCR para seguir su viaje, que es acá, hasta la región metropolitana. Es una nueva ola migratoria por el alto flujo de personas que han ingresado por pasos no habilitados a nuestro país, que vamos a revisar lo que está afectando a Colchane, que es una localidad fronteriza en la región de Tarapacá. Que se ha hecho famosa justamente, siempre ha sido muy conocida, pero ahora famosísima justamente por la ola migrante que la ha afectado. Desde el gobierno insistieron en que quienes ingresen ilegalmente a territorio nacional serán expulsados. Cristian Núñez, muy buenos días. Hola, Cristian. Buenos días, Catherine Tomás. Así es, la situación migratoria en la región de Tarapacá se ha ido agudizando en las últimas semanas por el ingreso irregular de cientos de extranjeros, la mayoría provenientes de Venezuela, a través de pasos no habilitados en la zona fronteriza. En Colchane hay decenas de personas que se autodenuncian y que no están bajando a Iquique por la falta de albergues sanitarios acá en la capital regional, situación humanitaria bastante similar a la que se vivió en febrero pasado en la zona. En la localidad fronteriza hay un colapso de los servicios sanitarios, la atención del consultorio, por ejemplo, la comisaría ya no da abasto, y otros servicios por la cantidad de personas que deben asistirse a diario. El alcalde de Colchane, Javier García, ha sido crítico con el gobierno durante todo este periodo porque la situación ahora se está agravando. Seguimos esperando que la autoridad competente convoque una mesa de trabajo sin exclusión de todas las autoridades, sean locales, regionales y también internacionales, por cierto, para enfrentar de mejor manera esta crisis humanitaria, que por cierto los efectos los estamos viviendo sobre todo en el costo que debemos asumir como municipio. En tanto, en La Moneda, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, reiteró que quienes están ingresando ilegalmente por pasos no habilitados serán expulsados del país, tal como ya ocurrió o ha ocurrido en salidas de aviones cuestionadas por agrupaciones de migrantes e incluso por reveses judiciales al respecto. Esto dijo Gali en la región metropolitana. Y eso es algo que tenemos que decirlo claramente. El ingreso clandestino es una falta grave a nuestra ley migratoria. Hasta hace pocos meses, el ingreso clandestino era un delito en nuestro país. Entonces tenemos que ser claros, aquellas personas que incumplen gravemente nuestra legislación migratoria se sujetan a un proceso de expulsión. Hace pocos días el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, se reunió con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en La Moneda, junto a otros gobernadores del país, y ahí le manifestó la preocupación por el aumento de los ingresos de migrantes acá en la región. Esto nos dijo ayer el gobernador regional.
Tarapacá se encuentra en una situación de crisis importante respecto a la situación migratoria, y desde ahí esperamos que tanto él como el ministro del Interior, a quienes le entregamos una carpeta con un set de fotografía de lo que son nuestros espacios públicos, como la Plaza Arica, en la Playa Cabancha, y los distintos espacios públicos que todos hemos tenido que estar viendo cómo se encuentran hoy día con una situación de carpas importante y con migrantes irregulares. En tanto, desde la delegación presidencial acá en la zona indican que el plan Colchane, anunciado en su momento justamente en la localidad fronteriza en febrero pasado, está funcionando, pero en las calles se evidencia, tal como decían ustedes, Catherine Tomás, el aumento de migrantes en carpas instalados en plazas, parques y playas acá en la zona, luego para seguir rumbo al sur del país, específicamente hasta la región metropolitana. En febrero pasado se comprometió, o al menos se planificaba, instalar un albergue o campamento en la zona del desierto para poder cobijar a los migrantes, y sabiendo que esta ola de migratoria iba a seguir aumentando en los meses subsiguientes, pero hasta ahora no hay respuesta desde el gobierno, al menos acá en la región. Hablaron hace algunas semanas que esta instalación costaría cerca de unos 1.800 millones de pesos, Catherine Tomás. Las personas que llegan a Iquique, ¿por dónde pasan, Cristian? Bajan desde el desierto, ellos llegan al altiplano. Acá se producen varias situaciones, Tomás. Hay transporte ilegal de migrantes, tráfico de migrantes, hay una situación sanitaria y humanitaria bastante compleja que se genera arriba, a cerca de 4.200, 4.300 metros de altura primero, y luego bajan, son cerca de 4 horas cuando uno baja en vehículo, uno baja en vehículo desde el altiplano en 4 horas de viaje. Por tanto, hablamos de un viaje bastante largo para poder llegar hasta la capital regional, a Iquique, desde la zona altiplánica, y ellos ingresan por paso no habilitado. La frontera es muy amplia. ¿Y por qué Colchane? ¿Por qué no Arica? ¿Por qué, por ejemplo, el paso de Chacayuta desde el Perú? No, porque los migrantes son trasladados hasta Bolivia por distintas agrupaciones. Esto se genera una red internacional, principalmente con el tráfico de migrantes, hasta llevarlos hasta Colchane, porque el paso más fácil, entre comillas, porque Chacayuta, por ejemplo, en Arica, es una frontera mayormente controlada, tanto por policías peruanas como policías chilenos. Pero acá en la frontera en Colchane la situación es mucho más porosa, por eso el ingreso es por Colchane principalmente. A ver, estas organizaciones que los trasladan, ¿son clandestinas? ¿Lo hacen públicamente? ¿Quiénes son? Hay diferentes. Cuando hablamos del tráfico de migrantes, hace pocos días la PDI desarticuló una banda que estaba integrada por una mujer boliviana, por una mujer venezolana, chilenos. Había una cofradía, ¿no?, que tenían este tipo de ilícitos desde Bolivia, incluso hacían los traslados. Pero también están los propios chilenos que vienen a un negocio y sacan su vehículo, lo trasladan hasta la frontera y ahí ofrecen los viajecitos, los viajes hasta Iquique. Y en Iquique también hay otros que ofrecen los viajes desde aquí hasta el control de Antofagasta, que es el control aduanero del LOA, y ahí hay otros que toman nuevamente migrantes. Por tanto, se va generando una red de gente que realiza transporte irregular de personas. Y también decirlo, Tomás, los buses regulares de pasajeros, los buses, las líneas de buses, no toman a los extranjeros en el terminal, los toman en la carretera, los suben allá sin condiciones sanitarias adecuadas. Por tanto, también se genera una situación bastante compleja ahí. Ahora, entran a Bolivia y a Bolivia entran por Perú, ¿no es cierto? Claro, entonces Perú, entran a Bolivia. El tránsito es enorme, Perú, Tomás, porque se anunció justamente en Perú que el presidente Castillo, que entró al poder hace pocas semanas, anunció que iba a haber una expulsión masiva de migrantes. Por tanto, hubo de alguna forma una explosión de migratoria hacia Bolivia para trasladarse a Chile. ¿Y quiénes los trasladan por Bolivia? ¿Cómo pasan por las fronteras bolivianas? Ya no son chilenos los que están ahí. ¿Quiénes son? Porque no, ya ahí ya escapa de nuestra información. Allá son peruanos, son bolivianos, es otra situación. Pero ya al llegar a Colchane ya comienza la travesía acá en territorio nacional con estas redes que yo estaba explicando recién, que se generan afuera de la frontera, pero también acá adentro, donde muchos aprovechan la condición. ¿Y cuánto tiempo más o menos permanecen en la ciudad, Cristian? Porque el reporte que nos hacen auditores y auditoras de la zona es que están constantemente, que es evidente además la ola, ¿no?, nuevamente reactivada después de lo que había pasado en el verano, como mencionabas tú en tu reporte, pero la verdad es que son verdaderos campamentos que se instalan en una plaza. Evidentemente la condición para ellos no es la mejor, con todo lo demás que han vivido ya para llegar hasta acá a Chile, pero también perjudica a quienes están viviendo en cercanías de parques, etcétera, poder utilizar esos lugares. Más o menos, ¿cuánto tiempo permanecen o se han quedado ahí ya un tiempo bastante largo?
Sí, nos decían fuentes de Carabineros con quien conversábamos en off sobre esta situación hace algunos días, que muchos están 3 o 4 días en la zona, 3 o 4 días, incluso 5, es como la mayoría de los que indica la cantidad de tiempo que se mantiene acá en la zona. Sin embargo, hay una situación en la Plaza Brasil de Iquique, que ustedes han visto videos, han visto imágenes desde ya noviembre del año pasado, que hay una instalación de migrantes ahí. ¿Por qué se generó una instalación? Porque hay personas que llegaron, vieron en esto también un negocio, y hay personas venezolanas, derechamente lo decimos porque sabemos que así es, que vieron en esto un negocio y se instalaron ahí y arriendan terrenos al interior de la plaza, venden comida, almuerzo, por tanto hay todo un aparataje al interior de la plaza que se produce, donde estas personas van recibiendo a otros connacionales, les arriendan un terreno, los orientan, les entregan algún tipo de comida, todo esto con un negocio, insisto, con una venta, y luego las personas siguen, pero hay un grupo que se mantiene y se ha mantenido ahí y no se ha sacado del lugar. Es una situación que ha estado durante todos estos meses entre el municipio, la gobernación en su momento, la gobernación provincial, ahora el gobierno regional, la delegación, en fin, pero nadie ha tomado carta en el asunto al respecto para poder definitivamente sacar a estas personas de este lugar, ponerla en un refugio a aquellos que lo necesiten y a otros sacarlos de la zona. Sin embargo, esto no ha ocurrido. Indicar además y agregar que hay cerca de 400 migrantes que en este momento, hoy día, están en el albergue sanitario del ex Estadio Cabancha. A diario son trasladados desde Colchane los que se autodenuncian. Por tanto, se ingresan a estos albergues por el tema del sanitario, del COVID, y después siguen su rumbo a Santiago. Pero son solamente quienes se autodenuncian, porque hay un grupo importante que no hace aquello y por tanto no ingresa a ningún tipo de albergue. Estas personas son una suerte de administradores de la toma finalmente, que usufructan además, porque no sabemos, no es beneficencia finalmente lo que hace, porque le están cobrando por quedarse en un lugar que es público, que no es de ellos, por supuesto no es de nadie, es público, y están ahí constantemente, es su negocio. Sí, y además en ese punto en la Plaza Brasil en particular se genera un foco de delincuencia, se genera un foco de insalubridad que han denunciado los vecinos, y incluso prostitución infantil. Se ha hablado de lo que está ocurriendo en ese punto en calle Cejes con Obispo Lavé, acá en pleno centro de la ciudad, frente a un ex colegio, detrás de unas oficinas de la empresa CGE, detrás de Carabineros incluso, digamos que esto queda a 50 metros de la primera comisaría de Carabineros, pero Carabineros custodia el lugar, está yendo a ese punto permanentemente, pero también en off me han dicho varios policías que hay veces que conviene incluso no meterse en este tipo de situaciones. La situación es compleja respecto a ese punto en particular acá en la ciudad. Cristian, dos cosas más. Hay algunos que denuncian que habría corrupción en los pasos fronterizos chilenos. O sea que se podría pagar en los pasos fronterizos chilenos para pasar, y por lo tanto no necesariamente se pasa por los llamados eufemísticamente pasos no habilitados. Y lo segundo es que también hay personas relacionadas con la Iglesia Católica que acogen migrantes porque están en una situación desesperada, pero que también eso, y que están apoyados por financiamiento internacional, pero que también eso sería un incentivo para pasar, justamente porque saben que van a ser acogidos principalmente si tienen ya un contacto con ellos antes de ingresar a territorio nacional. ¿Qué tan cierto? Lo primero, todo esto? respecto al tema de corrupción, no tengo datos al respecto. Sí sabemos que hay gente, no funcionarios públicos, pero sí personas particulares que están yendo a la frontera, que están yendo a buscar migrantes para hacer, insisto, lo que comentaba yo al comienzo, negocios con esta situación. Pero en lo segundo, respecto a lo de la iglesia, la catedral, por ejemplo, hace pocos días ellos entregaban almuerzo y hacían una acogida a los migrantes, y esto se cortó, ya no hay más. La catedral del obispado de Iquique ha cortado esa ayuda alimenticia que había para ciudadanos migrantes, y por tanto, desde ese punto de vista, esa ayuda ya no existe. Pero lo que sí es cierto es que hay agrupaciones de migrantes que están apoyándolos, y eso también es a nivel internacional, una red a nivel internacional de ayuda y apoyo. Sin embargo, este apoyo se condice, o al menos es suficiente en los momentos o en los días que estas personas pasan como refugiados por nuestra zona. Pero así todo, existen estos otros grupos que yo comentaba recién, que se aprovechan de la situación y generan redes o focos de negocio y otro tipo de actos delictivos en plena ciudad y otros en la frontera directamente. Muchas gracias, Cristian.
Estamos al habla y atentos a esta situación que va a ir en aumento en los próximos días de acuerdo a lo que indica la autoridad. Recordemos que enero y febrero fueron cerca de 4.000 personas que se autodenunciaron cada mes. Enero casi 4.000, también en febrero casi 4.000, después bajó esto sustantivamente y en agosto ya van cerca de 2.000 autodenunciados. Son solamente aquellos que dicen a Carabineros que vienen ingresando de manera irregular para recibir atención médica y humanitaria, pero hay un gran número de migrantes que ingresan y no se autodenuncian. Buenos días, Catherine Tomás. Gracias, Cristian. Cristian Núñez desde Radio Bio Bio en Iquique. Y cientos de migrantes se mantienen al interior y en las inmediaciones del terminal de buses de Antofagasta, a la espera de sus exámenes negativos de PCR para continuar su viaje hacia Santiago, en una situación que se ha extendido por varios días. Gustavo Cabrera, desde Antofagasta, con los detalles. Se mantienen las altas aglomeraciones de migrantes en el terminal de buses Carlos Oviedo Cavada de Antofagasta, donde claramente durante los últimos días se ha incrementado la llegada de extranjeros que han estado tanto en la región de Tarapacá y también en la región de Antofagasta, los cuales en su mayoría de nacionalidad venezolana tienen como destino la región metropolitana. Conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos contaron. Bueno, llegamos ayer en la tarde, como a las 4 o 5 de la tarde, alcanzamos a anotarnos, ¿verdad? Pero nos quedamos para el día de hoy, a esperar que nos hicieran la prueba. Bueno, nosotros estamos por aquí aproximadamente como llegamos a las 7, ¿no? 7, 6 horas por ahí tenemos. Estamos aquí esperando que nos hagan la prueba del COVID. En ese sentido, no es primera vez que se generan importantes aglomeraciones en el terminal de buses de Antofagasta. Es un fenómeno que viene ocurriendo hace más de un mes y que finalmente, por lo que ocurre esta aglomeración, es por la espera del resultado de PCR y el pasaporte sanitario. Muchos de ellos no cuentan con la documentación necesaria para circular en nuestro país y mucho menos comprar boletos. Así al menos lo indicó el Seremi de Salud subrogante Manuel Herrera. Hoy en día nuestras aduanas sanitarias están implementando, aparte del control documental que ellos siempre han hecho, están realizando testeo. Este testeo tiene como objetivo evitar que ocurran brotes o rebrotes y además también controlar a las personas que se mueven dentro de la región. El número importante de migrantes que están a esta hora en los alrededores del terminal de buses han generado largas esperas, donde algunos aseguran que han pasado más de 20 horas en la intemperie, tanto en carpas como sacos de dormir. Mientras tanto, seguimos muy atentos de lo que ocurre aquí, en el terminal rodoviario Carlos Oviedo Cavada, en Antofagasta, Bio Bio, la radio. Veamos qué está pasando en Arica, entre los sitios 7 al 11 de la frontera con Perú, es decir, entre la línea del ferrocarril que une Arica y Tacna y el complejo fronterizo Chacayuta. Según los últimos reportes policiales, se ha concentrado en el mes de agosto un alto flujo de ciudadanos extranjeros, en su gran mayoría haitianos, que habían migrado a Chile pero que ahora decidieron usar pasos fronterizos no habilitados para salir de Chile y buscar nuevas oportunidades en otros países de la región. Es un flujo que incluye extensos trayectos a pie, generalmente en la noche, que realizan grupos organizados de adultos y menores de edad. Su cantidad varía entre menos de 10 personas hasta más de medio centenar. En menor cantidad también han sido detectados ciudadanos venezolanos y colombianos. Algunos consiguen su objetivo de cruzar hacia Perú, donde han sido interceptados por la policía de ese país. También ha habido casos de personas que han llegado a Tacna, 40 kilómetros al norte de la frontera. Otros, en cambio, han sido descubiertos por patrullas en plena cordillera y los obligan a devolverse a Chile. La presencia de estos extranjeros ha sido constatada por organizaciones de ayuda a migrantes. Javiera Cerda, ella es directora del Servicio Jesuita a Migrantes en la región de Arica y Parinacota. Ella explicó en el diario El Mercurio: hemos observado la existencia de un flujo de personas, sobre todo haitianas, que dejan el país. Incluso se han visto vuelos que llegan desde Santiago con ellos hasta esta ciudad y desde allí optan por reunirse en el terminal de buses, tal vez como punto de encuentro previo a su partida por un paso no habilitado. Lo que hemos sabido es que estas personas no tienen como meta volver a Haití, sino que buscan suerte en otros países del continente y principalmente quieren ir a Estados Unidos. Eso es lo que dicen, lo que se dice que están saliendo haitianos, pero también auditores de Arica nos están diciendo que también en Arica la situación es insostenible. Arica, nos hablan de Calama, que hay muchos inmigrantes en Calama, que recordemos está cerca de la frontera o relativamente cerca. Iquique, Antofagasta, ciudades que están absolutamente repletas de extranjeros. Pero hay
hay un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas, estimación de personas extranjeras residentes habituales en Chile al 31 de diciembre del 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y el Departamento de Extranjería y Migración. De acuerdo con cifras de este reporte, a fines del año pasado, 2020, los ciudadanos venezolanos registran el mayor porcentaje de población extranjera en 9 regiones del país, siendo los porcentajes más altos los observados en las regiones del Biobío, 49,1%, Los Lagos, 38,8% y Maule, 36,7%, y superando el 30% en otras zonas como en la región de Valparaíso, 35%, Ñuble, 34,8%, Metropolitana, 34,2%, O'Higgins, 33,7% y Coquimbo, 30,4%, dice este informe. En la región de Los Ríos, en tanto, el colectivo venezolano también figura como el principal, aunque con una menor proporción, ahí es de 26,1%. Según afirma Patricia Rojas, representante de la Asociación Venezolana en Chile, la causa de la fuerte migración al país, que se incrementó de manera sostenida a partir de 2018, se origina en la crisis política y social de Venezuela. Es algo que lamentablemente no se va a detener y hoy vemos cómo siguen ingresando por la frontera un número importante de venezolanos al país. En la distribución de los venezolanos en el país es normal que la concentración sea en un comienzo en el norte grande, porque por ahí es donde ocurren las entradas al territorio, y luego de cierto tiempo los venezolanos se van movilizando en función del arraigo que van teniendo, buscando mejores posibilidades hacia el sur del país, dice ella. Ha habido toda una polémica, señores auditores, porque en virtud de legislación que dispone el gobierno, cuando ingresan personas en forma ilegal, el gobierno las podría expulsar. Sin embargo, a través de servicios jurídicos, principalmente habilitados por el Servicio Jesuita Migrante, que son ligados a la Iglesia Católica, como ustedes saben, los tribunales han acogido recursos judiciales impidiendo las expulsiones. El día de domingo, en el diario El Mercurio, se publicó una entrevista a la ministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier. Una entrevista larga donde habla de distintas cosas, pero se refiere también a cuál es el criterio que tienen los tribunales, y una ministra de la Corte Suprema, por lo tanto es muy interesante, cuál es el criterio que tienen los tribunales cuando se presentan recursos judiciales, un recurso de amparo en este caso, ante la posibilidad de que sean expulsados estos extranjeros que entraron ilegalmente a Chile. ¿Y qué se le pregunta? Dice, hay críticas a los fallos de la sala penal, en que se acogen amparos y se suspenden las expulsiones de extranjeros. ¿Cuál es el criterio? Le preguntan a esta jueza, la ministra María Teresa Letelier, y ella contesta, en esta materia veo caso a caso. Aquí hay un acto administrativo que se dicta para las expulsiones, y este debe cumplir con todos los requisitos para ver la situación de un migrante. Ser el producto de una resolución transparente, fundada, con fundamentos, razonada, equilibrada, proporcional y no discriminatoria. Tiene que reunir todos esos requisitos, una resolución para expulsar a un migrante. Tiene que haber una resolución transparente, fundada. Explicar por qué. Razonada, o sea que los fundamentos sean lógicos. Eso significa razonada. Equilibrada, proporcional a la falta. Eso significa proporcional y no discriminatoria. La sala penal está toda completa en contra de las expulsiones colectivas, porque hay tratados internacionales que lo prohíben. Y en cuanto a las expulsiones del caso a caso, si hay una reunificación familiar, razones humanitarias y por proporcionalidad, acojo los recursos de amparo. Trato de tener siempre una mirada amplia y empática con el migrante. Nosotros como país los estamos recibiendo en Chile y hay que pensar que salen de sus países por razones ideológicas, de raza y religión, dice esta jueza, la ministra María Teresa Letelier. Hay un par de preguntas más en la materia. Le preguntan a los inmigrantes de qué países se les están acogiendo amparos por razones humanitarias. Ella dice, básicamente a los de Venezuela, porque hay que pensar que si se los expulsa y llegan a su país, serán perseguidos. Y enseguida le preguntan, ¿en qué casos se rechazan entonces los recursos de amparo? Y ella dice, cuando el acto terminal de la autoridad es fundado y razonado. Si hay un migrante que entra de manera irregular, no tiene persecución política y no hay reunificación familiar, yo rechazo el amparo. ¿Y por qué se han acogido casos con gente condenada? Le preguntan también, la ministra Letelier dice, en un caso de una mujer colombiana condenada por lavado de activos en su país,
pero se acogió por prescripción y porque tenía arraigo, ya que tenía familia en Chile. Ahora, claro, es interesante lo que dice ahí. ¿En qué sentido? Dice, tiene que haber una persecución, por ejemplo. ¿Y cómo se prueba la persecución? ¿Cómo, yo soy perseguido? ¿Cómo prueba eso? ¿Cómo se prueba? En un recurso que se ve, además, por la urgencia, de manera muy rápida. ¿Cómo se acoge el tribunal, digamos, cómo se prueba el tribunal o se prueba ante el tribunal la persecución? Ahora, nos han señalado, nos señalan en estos instantes que en materia penal, cuando se condena a extranjeros por algún delito, se decreta la expulsión, porque en procedimientos abreviados, los abogados piden la expulsión para que no cumplan la pena, por ejemplo. O sea, en materia de condena, pero para eso hay que cometer un delito, porque si no sería imposible. Pero ahí está la visión de los tribunales, porque han sido objeto de crítica, incluso por parte del gobierno. Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio Radiograma.